Hola a todos. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio. Utilizar el método de los nodos para determinar la fuerza de cada elemento de la armadura que se muestra en la figura. Establecer si los elementos están en tensión o en compresión. Inicialmente vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. En A tenemos un apoyo tipo articulado, por lo tanto tenemos dos incógnitas o dos restricciones, AY y AX. Y en E tenemos un apoyo tipo rodillo, por lo tanto solo tenemos una incógnita en Y. Están también acá ubicadas nuestras fuerzas conocidas en el nodo F, G y H, que son de 4.000, 6.000 y 8.000 libras respectivamente. A empezar entonces calculando las reacciones. Tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. La única fuerza que tenemos en X es a X, por tanto es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos a Y, que es positivo, más la reacción en Y, positiva también, menos 4.000 libras menos 6.000 libras, menos 8.000 libras. No tenemos más fuerzas en Y, entonces esto sería igual a 0. Finalmente nos quedaría AY más EY igual a 18.000 libras. Esta va a ser nuestra ecuación 1. Y ahora hacemos sumatoria de momentos. Vamos a hacerlo en el punto A igual a 0. Tenemos entonces que 4.000 libras multiplicado por la distancia, que es 8 pies, esto quedaría negativo, menos 6.000 libras multiplicado por la distancia, que sería 16 pies, de momento también quedaría negativo, y menos 8.000 libras multiplicado por la distancia, que sería 24 pies, este momento también queda negativo, y finalmente Y multiplicado por la distancia, que sería 32 pies, este momento sí quedaría positivo, igual a 0. Despejamos entonces Y, que nos quedaría como 320.000 libras pie, que pasaría positivo, dividido en 32 pies. Cancelamos acá. Por lo tanto, Y nos da igual a 10.000 libras. La reacción acá nos dio positiva, lo que significa que el sentido asumido en el diagrama de cuerpo libre está bien. Desplazamos ahora este valor en la ecuación 1, que quedaría entonces como AY más 10.000 libras igual a 18.000 libras. De valor pasa a restar, por lo tanto, AY sería igual a 1.000 libras. Reacción que también nos da positiva. Con estas reacciones calculadas, vamos a empezar a aplicar entonces el método de los nodos para calcular las fuerzas de los elementos que conforman mi armadura. Voy a empezar trabajando con el nodo A. Vamos a hacer acá nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos la reacción que acabamos de calcular en el apoyo en A, que es 8.000 libras. Y tenemos la línea de acción de los dos elementos de la armadura que llegan al nodo A. Acá tendríamos la fuerza del elemento AB y acá tendríamos la fuerza del elemento AF. Ahora, para definir el sentido de estas dos fuerzas, vamos a hacer un análisis rápido de la deformación de nuestra armadura. Y es que, como podemos observar, donde están aplicadas nuestras fuerzas conocidas de 4.000, 6.000 y 8.000 libras, la deformación de la armadura va a ser de esta manera en el elemento inferior o en los elementos inferiores, y en los cordones superiores va a ser de esta manera, lo que significa que en la parte inferior los elementos van a tender a tensionarse y en la parte superior estos elementos van a tender a comprimirse. Por lo tanto, la fuerza del elemento AB sería a compresión y la fuerza del elemento AF sería a tensión. Y las dibujamos de esa manera en nuestro diagrama de cuerpo libre, quedando de esta manera. Como son tres fuerzas llegando a mi nodo A, vamos a aplicar la regla del triángulo. Proyectamos acá entonces nuestra fuerza AB y trasladamos nuestra fuerza a F. Tenemos acá un triángulo rectángulo. Para poder resolverlo necesitamos conocer este ángulo, vamos a llamarlo alfa, que vendría a ser este mismo ángulo alfa que tenemos acá. Y lo podemos calcular muy fácil, ya que el ejercicio nos está dando las medidas de este triángulo. Nos dice que la altura son 8 pies y la base completa son 16 pies. Por lo tanto, alfa sería igual a tangente a la menos 1 de opuesto sobre adyacente, lo que nos da 26.6 grados aproximadamente.
Planteamos ahora una razón trigonométrica, en este caso puede ser seno de alfa igual a opuesto, que sería el cateto que conocemos, que es 8000, sobre la hipotenusa, que es FAB. Despejamos de acá FAB, lo que nos da 17.888 libras. Para calcular la otra fuerza, vamos a utilizar tangente de alfa, que sería igual a cateto opuesto 8000 sobre adyacente, que sería F a F. Despejamos la fuerza, lo que nos da 16.000 libras. Finalmente, la fuerza AB sería compresión y la fuerza AF sería tensión. Ahora, el siguiente nodo con el que vamos a trabajar y el más sencillo sería el nodo F, ya que de las cuatro fuerzas que actúan sobre ese nodo ya conoceríamos dos, una la de 4.000 libras y la otra la del elemento AF, que es la que acabamos de calcular. Por lo tanto, las dos restantes pues las podemos calcular más fácilmente. ¿Por qué no paso a trabajar directamente con el nodo B? A este nodo llegan cuatro elementos, de los cuales solo conozco la fuerza de uno, que sería la B, que es el que determinamos gracias al nodo A. Por lo tanto, sería más difícil calcular las fuerzas de los elementos restantes. El nodo F me permite calcular la fuerza de este elemento y eso nos facilitaría los cálculos en el nodo B, ya que solamente tendríamos que determinar las fuerzas de dos elementos y no de tres. Vamos a hacerlo entonces de esta manera. El diagrama de cuerpo libre del nodo F quedaría así. Tenemos la fuerza conocida de 4.000 libras, que es la que nos da el ejercicio. La fuerza del elemento F, que es la que acabamos de calcular, de 16.000 libras, que estaría a tensión. Y las líneas de acción de los otros dos elementos que llegan a este nodo. Este primer elemento vamos a llamarlo FBF y la fuerza del otro elemento, que sería FFG. En este caso, determinar el sentido de estas dos fuerzas es muy sencillo. Recordemos que este nodo debe estar en equilibrio, por lo tanto, la fuerza FG debe estar hacia la derecha, ¿cierto? Para contrarrestar la fuerza del elemento AF, y la fuerza del elemento BF debe ir hacia arriba para contrarrestar la fuerza de 4.000 libras. Como tenemos cuatro fuerzas llegando a nuestro nodo, ya no podríamos aplicar la regla del triángulo, sino que aplicamos directamente las ecuaciones de equilibrio. Por lo tanto, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 nos da la fuerza de 16.000 libras, que es la que conocemos, negativa, más la fuerza FG, que es la que queremos calcular, igual a 0. Despejamos de aquí la fuerza FG, que nos da 16.000 libras positivo. Por tanto, el sentido de la fuerza quedó bien. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tendríamos menos 4.000 libras más la fuerza del elemento BF. Esto sería igual a 0. Despejamos nuestra incógnita, que nos da 4.000 libras positivo. Al igual que la fuerza anterior, eso significa que el sentido de nuestra fuerza quedó bien asumido en el diagrama de cuerpo libre. Ahora, como la fuerza del elemento FG está saliendo del nodo, acá lo podemos ver, significa que es una fuerza de tensión. Lo mismo pasa con la fuerza del elemento BF. También podemos observar que sale del nodo, por lo tanto sería también una fuerza de tensión. Y listo, vamos a trabajar ahora sí con el nodo B. Tenemos entonces acá nuestra fuerza BF que acabamos de calcular de 4.000 libras, la fuerza del elemento AB que calculamos inicialmente de 17.888 libras y la fuerza del elemento BC y del elemento BG. De acuerdo con el análisis que hicimos de deformación de nuestra armadura, yo diría que el elemento BC también está trabajando a compresión. Determinar el sentido de la fuerza del elemento BG es un poco más complejo. Por lo tanto, en este caso debemos asumirlo. Entonces voy a dibujar esta fuerza acá a compresión. Pero bueno, ¿qué pasa si de pronto yo me estoy equivocando y realmente esta fuerza no está a compresión, sino a tensión? Mi recomendación es que cuando no estamos seguros del sentido de las fuerzas, ¿cierto? El método adecuado que debemos utilizar para calcularlas es el de las componentes rectangulares o las ecuaciones de equilibrio, ya que al final, si la fuerza me da negativa, pues sabemos que el sentido era al contrario de cómo lo asumimos.
Por lo tanto, vamos a empezar planteando nuestras ecuaciones, pero antes voy a dibujar acá las componentes que me hacen falta de estas fuerzas. Y para que se entienda un poco mejor este diagrama, voy a ubicarlas de la siguiente manera. Inicialmente tendríamos acá la componente en Y de FBC y la componente en X la voy a ubicar por acá arriba. Esta sería FBCX. Ahora, con otro color voy a ubicar las componentes del elemento BG. En Y quedaría acá y en X quedaría por acá. FBGX y FBGY. Y por último ubicamos las componentes de la fuerza AB. Acá tenemos la componente en X y por acá al lado vamos a ubicar la componente en Y. Las marcamos y listo. Lo único que nos hace falta es ubicar los ángulos que nos van a permitir calcular esas componentes. Esta parte acá es sencilla ya que este ángulo alfa ya lo conocemos, lo calculamos en el nodo A, es 26.6 grados, que vendría a ser este mismo ángulo que tenemos aquí, que forma FBG con la horizontal. Lo pueden verificar ustedes con los datos del ejercicio y por relación de ángulos, ese mismo alfa lo podemos ubicar acá. Y ahora sí, con estos datos completos empezamos a plantear nuestras ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, donde tenemos FABX positivo menos FBCX menos FBGX. Esto quedaría igual a 0, ya no tenemos más fuerzas en ese eje. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos FABY positivo menos 4000, que es la fuerza conocida del elemento BF, más FBGY menos FBCY. Y esto queda igual a 0. Vamos a nombrarlas, esta sería nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2. Hay dos componentes que podemos calcular muy rápidamente, que sería la componente en X y en Y de la fuerza AB de 17.888 que calculamos en el nodo A. Voy a calcularlas acá muy rápidamente y quedaría FABX igual a 17.888 libras multiplicado por coseno de alfa, que es 26,6 grados, y FABY quedaría 17.888 libras multiplicado por el seno del mismo ángulo. Esto nos da 16.000 para FABX y 8.000 para FABY. Y las dos componentes son positivas. Voy a reemplazarlas acá en mis ecuaciones, quedando finalmente de esta manera. Entonces tenemos dos ecuaciones con 4 incógnitas. En principio, bueno, diríamos que no se puede resolver, pero estas componentes las podemos reemplazar en función de las fuerzas principales. Por lo tanto, vamos a calcular esas componentes y las reemplazamos en la ecuación 1 y 2. FBCX queda igual a FBC multiplicado por el coseno de 26,6 grados y FBCY quedaría igual a FBC multiplicado por el seno de 26,6 grados. Las dos componentes son negativas. Ahora, las dos componentes que nos faltan, FBGX y FBGY. La primera quedaría como FBG multiplicado por el coseno de 26,6 grados y la segunda FBG multiplicado por el seno de 26,6 grados. La componente en X sería negativa y la componente en Y es positiva. Ahora reemplazamos estos valores en nuestra ecuación 1 y 2, quedando entonces de esta manera ya tendríamos dos incógnitas, dos ecuaciones. De la ecuación 1 podemos despejar cualquiera de las dos variables y la reemplazamos en la ecuación 2. Por lo tanto, vamos a despejar la variable o la fuerza FBC. Ahora la reemplazamos en nuestra ecuación 2, quedando entonces esta ecuación completa en función de FBG y despejando nos dio positivo, lo que significa que el sentido que asumimos en el diagrama de cuerpo libre quedó bien. Es decir, que es una fuerza a compresión. Ahora este valor lo reemplazamos acá. Por lo tanto, FBC nos da
13.416 libras nos da positivo. Sería entonces también una fuerza de compresión. Ahora vamos a seguir con el nodo C. Tenemos entonces la fuerza del elemento BC de 13.416 libras, la compresión tal como lo definimos en los cálculos anteriores y la línea de acción para el elemento CD y para el elemento CG. FCD voy a dibujarla entrando al nodo, ya que la componente en X de esta fuerza CD debe oponerse a la de la fuerza BC, teniendo en cuenta también que los elementos superiores de esta armadura están a compresión, tal como lo vimos en el análisis de la deformada de la armadura, y como las dos componentes en Y de este elemento BC y CD irían hacia arriba, la fuerza CG debe oponerse, por lo tanto iría con sentido negativo. Voy a dibujar rápidamente las componentes X y Y, tanto del elemento CD como del elemento BC. Este ángulo ya lo conocemos, que es 26,6 grados, que vendría a ser este mismo ángulo de acá. Ahora bien, como tenemos tres fuerzas actuando sobre este nodo C, podríamos resolver el ejercicio utilizando la regla del triángulo. Pero si tenemos dudas del sentido de las fuerzas de los elementos CG y CD, incluso después del análisis que acabamos de realizar, lo más recomendable es que utilicemos las ecuaciones de equilibrio y de esa manera los resultados obtenidos serían más confiables. En esta ocasión vamos a utilizar entonces las ecuaciones de equilibrio. Y como la fuerza BC ya la conocemos, vamos a calcular muy fácilmente las componentes en X y en Y de esta fuerza. FBCX sería 13.416 por el coseno de 26,6 grados, lo que nos da 12.000 libras. Y FBCY sería 13.416 libras por el seno de 26,6 grados, lo que nos da 6.000 libras. Las dos componentes serían positivas. Podemos plantear ahora sí nuestras ecuaciones de equilibrio. Tenemos entonces la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, en donde FBCX, que es 12.000 libras, positiva, menos FCDX. No hay más fuerzas en este eje, por lo tanto tendríamos igual a 0. Despejamos el valor de esta fuerza, lo que da 12.000 libras. Y nos da positivo, lo que significa que el sentido de la fuerza es correcto. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos FBCY, que es 6.000 libras, positivo, más FCDY menos FCG. Y esto sería igual a 0. Acá tenemos dos incógnitas, pero como ya conocemos la componente en X de la fuerza CD, vamos a calcularla, ya que FC de X en función de la fuerza FD quedaría de la siguiente manera. La fuerza CD multiplicada por el coseno de 26,6 grados. Por tanto, despejamos FCD, lo que nos da 13.416 libras. Teniendo esta fuerza, calculamos ahora la componente en Y, que sería igual a FCD multiplicado por el seno de 26,6, que la componente en Y es 6.000 libras. Ahora reemplazamos este valor en esta ecuación y despejamos FCG, que nos da igual a 12.000 libras. Este valor nos da positivo, por lo tanto el sentido en el que asumimos esta fuerza en el diagrama de cuerpo libre está correcto. Y para que esté en equilibrio el nodo C, esta fuerza FC de Y tiene que ser positiva también. Por lo tanto, el sentido de esta fuerza en el diagrama de cuerpo libre también es correcto. Asimismo, esto significa que el sentido de la fuerza CD estaría bien, es decir, tenemos una fuerza a compresión y la fuerza del elemento CG sería a tensión. Ahora vamos a calcular la fuerza de los elementos que llegan al nodo G. Tenemos entonces acá el diagrama de cuerpo libre de nuestro nodo G, la fuerza conocida de 6.000 libras, que es la que nos está dando el ejercicio, la fuerza de los elementos FG, BG y CG que calculamos en los nodos anteriores, y finalmente la fuerza del elemento GD y del elemento GH. Vamos a asumir que el elemento GH está a tensión y que el elemento GD está a compresión. Voy a dibujar rápidamente las componentes de las fuerzas BG y GD y por último los ángulos
que ya conocemos, este de 26,6 grados, que vendría a ser este mismo ángulo. Antes de plantear las ecuaciones de equilibrio, voy a calcular las componentes en x y en y para el elemento BG y GD. Quedarían entonces de la siguiente manera. FBGX quedaría como FBG multiplicado por el coseno de 26,6 grados. Esta componente sería positiva. Y FBGY sería una componente negativa que sería igual a FBG por el seno de 26,6. Hacemos lo mismo para la componente FG de X y FG de Y. Teniendo estos resultados, las dos componentes en este caso serían negativas. Planteamos ahora nuestras ecuaciones de equilibrio. Empezamos por la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, en donde tenemos la fuerza FG que es de 16.000 libras, negativa más la fuerza GH más la fuerza FBGX menos la fuerza GDX, y esto sería igual a 0. Voy a reemplazar estas dos componentes para tener todo en función de las fuerzas principales. Por lo tanto, la ecuación quedaría de la siguiente manera. Vamos a llamarla ecuación 1. FBG ya lo conocemos, por lo tanto, este valor lo podemos calcular y da 4.000 libras. Voy a reemplazarlo acá en la ecuación y bueno, nos quedaría una ecuación con dos incógnitas. Tendríamos que plantear ahora la ecuación de la sumatoria de las fuerzas en Y, en donde tenemos la fuerza CG, que ya la conocemos acá, es de 12.000 libras positiva, menos la fuerza de 6.000 libras que vemos en el diagrama, menos la fuerza BGY, menos la fuerza G de Y. Y como ya no tenemos más fuerzas en Y, esto sería igual a 0. Reemplazamos ahora estas dos componentes, por lo tanto la ecuación nos queda de esta manera y sería nuestra ecuación 2. FBG ya lo conocemos, por lo tanto tendríamos una sola incógnita que es FGD. La despejamos entonces y nos da 8.944 libras. Este valor nos da positivo, ya sabemos lo que eso significa, por lo tanto tendríamos una fuerza de compresión. Lo podemos reemplazar ahora en la ecuación 1 y despejamos FGH que nos da 20.000 libras, valor que también nos da positivo, es decir, que esta fuerza sería atención. Vamos a trabajar ahora con el nodo H. Tenemos acá la fuerza de 8.000 libras, la fuerza del elemento GH de 20.000 libras que ya calculamos. Y bueno, realmente resolver este nodo es muy sencillo, ya que para que esté en equilibrio, la fuerza HE debe ser positiva y la fuerza HD también debe ser positiva. Planteamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, donde tenemos FGH que es 20.000 libras, fuerza negativa, más FHE, y esto sería igual a 0. Por lo tanto, la fuerza HE sería 20.000 libras. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, donde tenemos menos 8.000 libras más la fuerza del elemento HD igual a 0. Por lo tanto, FHD nos da 8.000 libras. Los dos valores dieron positivo, por lo tanto el sentido asumido en el diagrama de cuerpo libre está bien, como ya lo hemos visto. Y las dos serían fuerzas de tensión, ya que salen del nodo H. Vamos a pasar ahora al nodo D. Tenemos entonces acá las fuerzas de los elementos que ya calculamos, HD que es de 8.000 libras y GD que es de 8.944 libras. Tenemos entonces acá en nuestro diagrama de cuerpo libre las fuerzas que ya calculamos, la del elemento HD que es de 8.000 libras, la del elemento GD que es 8.944 libras y la del elemento CD que es de 13.416 libras. Vamos a asumir ahora que la fuerza del elemento D es a compresión. Y bajamos rápidamente acá las componentes en X y en Y, los ángulos que necesitamos para calcular esas componentes. El ángulo que es de 26,6 grados, que sería este mismo ángulo de acá, y que sería también este mismo ángulo de la parte de abajo. Pueden verificar esto con las medidas que nos dan en la armadura del ejercicio. Y ahora sí planteamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0.
tenemos f de x, que sería negativa, más fc de x más fg de x, y esto sería igual a cero. Ahora, voy a expresar estas componentes en función de las fuerzas principales. Quedaría entonces f de e por coseno de 26.6 más fcd por coseno de 26.6 más fgd por coseno de 26.6 igual a cero. Estas dos fuerzas las conocemos, por lo tanto las podemos reemplazar y ya podríamos despejar acá directamente la fuerza del elemento de E, dándonos como resultado f de E igual a 22.361 libras. Da positivo, por lo tanto es una fuerza de compresión. Y listo, en este nodo D no tenemos más incógnitas, por tanto podemos pasar al nodo E para verificar los resultados obtenidos. Tenemos entonces acá nuestro diagrama de cuerpo libre del nodo E, fuerzas de los elementos DE y HE que ya calculamos, y la reacción del apoyo que hay en este nodo, que es de 10.000 libras. Recordemos que este nodo final simplemente nos sirve para verificar que efectivamente calculamos adecuadamente estas dos fuerzas. ¿Cómo verificamos eso? Simple, este nodo E debe estar en equilibrio. Voy a dibujar entonces las componentes de la fuerza de E, el ángulo con el que vamos a trabajar, que sería 26.6 grados. Voy a calcular de una vez estas dos componentes, que serían f de ex igual a f de e multiplicado por el coseno de 26.6 grados y f de y, que sería f de e multiplicado por el seno de 26.6 grados, lo que nos da como resultado f de ex 20.000 libras, componente que sería positiva, y f de y 10.000 libras, componente que sería negativa. Planteamos ahora sí nuestras ecuaciones de equilibrio sumatoria de fuerzas en x igual a 0, donde tenemos FHE, que es menos 20.000 libras, más F de EX, que lo acabamos de calcular como 20.000 libras, y esto efectivamente nos da igual a 0. Por último, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, donde tenemos la fuerza de 10.000 libras positiva, menos F de Y, que ya lo calculamos, también nos da 10.000 libras y efectivamente también nos da igual a 0. Por lo tanto, las fuerzas de los elementos DE y HE quedaron bien calculadas, ya que nuestro nodo E está en equilibrio. Ya para finalizar el ejercicio, vamos a hacer una tabla de resumen con los resultados obtenidos. Quedaría de esta manera, obteniendo así la respuesta de nuestro ejercicio, dando así por finalizado el video. Recuerden que cualquier inquietud pueden dejarla en la caja de los comentarios.